con el que vamos a ahondar un poco más, don Rodolfo, sobre el plan fiscal, sobre ese plazo que se había hablado un poco, que debía cumplir y en el cual debía estar aprobado el plan fiscal o el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Don Rodolfo, se hablaba de que hoy, 23 de octubre, era la fecha límite para tener aprobado ese proyecto. Esto debido a que hoy dan su criterio las encuestadoras, cómo se ha ido manejando y qué plan tiene el gobierno para hacerle frente a esto si hoy era la fecha límite para la aprobación de ese plan. Bueno, hoy no era la fecha límite. Teníamos claros que debía aprobarse en el mes de septiembre, octubre, en el primer debate, y que tendría que aprobarse en segundo debate, ojalá en el mes de noviembre, principios de diciembre. Era previsible que habría consulta de constitucionalidad, y eso, por la naturaleza del procedimiento jurisdiccional y el reglamento legislativo, implica un mes y medio, más o menos, o a 2 meses, desde el primer debate para un segundo debate. Don Rodolfo, el tema de la consulta a la Sala Constitucional, ¿ustedes mantienen su posición de que la Sala no se va a traer abajo el proyecto? ¿O qué esperan o cuál es la visión de ustedes con respecto a esta consulta que se le hizo a la Sala? Bueno, a mí me parece que el proyecto respeta la Constitución en casi todos los órdenes, por no decir todos. Puede ser que algunas áreas requieran una interpretación conforme. Recuérdese que las leyes no operan en el vacío, operan en el marco constitucional y por tanto se pueden interpretar y aplicar constitucionalmente, como creo que corresponde con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, de manera que no tiene roces de constitucionalidad, puede requerir interpretación y aplicación como todas las leyes de la República. Es esencial que se apruebe y yo espero que se apruebe en segundo debate dentro de un mes y medio más tardar. Don Rodolfo, el día de ayer los sindicatos enviaron un comunicado asegurando que el gobierno junto con las calificadoras de riesgo tienen arreglos, que hoy se va a infundar más miedo en las personas, lo que se dio ayer con la colocación de bonos por parte del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo trabajar y que asegurar luego de que los sindicatos dicen que es una campaña del miedo la que está infundando el gobierno junto con las calificadoras? Mire, yo creo que hay una realidad. Las calificadoras califican en el mundo, nunca llegan a acuerdos. Básicamente, nosotros quisiéramos una calificación buena, porque nos podría financiar al gobierno en condiciones mucho mejores, independientemente del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Nada quisiera más un gobierno que tener una buena calificación. Es un poco absurdo pretender que un gobierno quiera que lo califiquen mal. No puede ser así, porque el dinero que necesita el gobierno para pagar remuneraciones, para pagar transferencias, para pagar pensiones, para pagar la propia deuda pública, se trata de obtener en las mejores condiciones, y es decir, en las mejores condiciones de plazo y de tiempo, y por supuesto también de tasa de interés. De manera que el interés del gobierno es que más bien tengamos una buena calificación. Es difícil que se dé una buena calificación mientras no tengamos una ley del fortalecimiento de las finanzas públicas operando efectivamente y demostrando que se va a bajar el déficit fiscal, como ya lo ha señalado el informe del Banco Central, que ha señalado que a lo largo de 3, 4 años podríamos estar ya otra vez equilibrando el déficit primario, es decir, dejaríamos de tener déficit primario, seguiríamos teniendo algún déficit fiscal, pero ya no de orden primario, es decir, sino para pagar tasas de interés. Y eso pondría otra vez al país en una condición de búsqueda de equilibrio y de acercarse al equilibrio. Claro que eso no ocurre de la noche a la mañana, por eso no se pretende que todos los efectos del proyecto se den en el primer año. Se da una parte el primer año, otra el segundo, el tercero y por supuesto el cuarto año, 2019, 2020, 2021, 2022.
Don Rodolfo, yo le comentaba o le consultaba un poco el tema de un plan B. Se lo consulto porque dentro de la misma Asamblea Legislativa se ha hablado de que ya se está construyendo un segundo texto, el cual entraría tal vez en aprobación en el mes de febrero. ¿Cómo o qué segunda opción tiene el gobierno si la Sala Cuarta dice que este proyecto no va? Mire, me parece que estamos trabajando en la opción A. La opción B sería muy dolorosa para el país, sería poner al país en condiciones muy difíciles en el lado del gasto, de contención de reglas nuevas, de contención del crecimiento del gasto. Tendría efectos sobre las tasas de interés y probablemente incluso también sobre el tipo de cambio. De manera que el gobierno tiene confianza y busca la aprobación del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Mire, este proyecto con dos mecanismos de 208 bis ya va para, ahora en el mes de noviembre cumpliría ya un año. Entonces, nada más para que imaginemos lo que significa proceder con nuevos proyectos de ley. Es muy difícil que una alternativa fuera viable y suficiente a corto plazo. Don Rodolfo, en declaraciones la ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, hablaba un poco de eso que usted mencionó, lo del dólar. ¿Se podría llegar con un precio del dólar a 3.000 colones, como estas medidas dolorosas que usted menciona? Mire, yo no lo creo. Yo creo que la ministra hacía referencia a lo que había ocurrido en los años 80, que había pasado del 8.60 hasta 600 colones. Entonces ella, a 60 colones. Entonces ella hizo una metáfora, digamos, una comparación. No, lo que sí es cierto es que el país tiene muchas dificultades en sus finanzas públicas y tiene que resolver el problema. El gobierno al final tendrá que tomar medidas para garantizar el equilibrio del país, el equilibrio económico, el equilibrio social. Al final lo que interesa es que el país pueda crecer económicamente, que el país pueda tener empleo decente y de calidad para los costarricenses, y eso pasa por tener finanzas públicas más sanas. No es que se va a lograr en pocos meses o en un año, pero si cada año nosotros vemos que va mejorando las finanzas públicas, se crea un clima de confianza, y con las medidas de inversión en infraestructura, de capital humano, digamos, de mejorar nuestras condiciones para ser competitivos, seguramente veremos un crecimiento económico el próximo año mejor. Si no pasa el proyecto, tendríamos una incertidumbre creciente y más bien, lejos de promover las inversiones, podríamos retraer el crecimiento económico. El tema de cierre de instituciones, don Rodolfo Pisa, ministro de la Presidencia, es un tema que también preocupa bastante al sector público del país. ¿Se ha valorado el cierre de instituciones, don Rodolfo? Mire, lo que nosotros hemos valorado es aprobar la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Esta ley pone un tope al crecimiento del gasto público, es decir, es unas reglas de contención que tienen mucho impacto, incluso más que lo que es la recaudación. No es que baja el gasto, pero que no crezca en la forma en que ha crecido, porque si no se pusieran esas reglas del empleo público y las reglas de contención del crecimiento del gasto, cualquier nuevo ingreso en poco tiempo volvería otra vez a generar el mismo déficit que hoy tenemos. Y obviamente mejorar la recaudación. Se ha valorado fundamentalmente aprobar la ley, ser estricto en el manejo de las finanzas públicas, garantizar los programas sociales, garantizar que a ningún empleado público se le afecten sus remuneraciones actuales. No va a crecer en la forma en que crecía en el pasado, eso sin duda, pero no es que se va a bajar sus ingresos. Si se aprueba el proyecto como está, si no se aprobara, probablemente habría que buscar alternativas mucho más complejas e incluso más dolorosas. Ese es un tema, don Rodolfo, que usted mencionaba, porque ¿qué instituciones podrían ser las que caigan dentro de esas decisiones dolorosas?
Mire, no estamos hablando de instituciones en este momento. Obviamente el país tiene que buscar ser más eficiente y eso implica en algún momento buscar alguna fusión o algún mejoramiento de la institucionalidad pública. Pero lo fundamental para el manejo de las finanzas públicas es contener el crecimiento del gasto, de manera que represente un porcentaje menos cada año del Producto Interno Bruto, es decir, de nuestra economía, de nuestra sociedad, y mejorar la recaudación, de manera que con eso cerremos poco a poco la brecha que hoy tenemos en el sistema financiero público. Ya para ir finalizando, don Rodolfo, hacen falta 3 votos en la Asamblea Legislativa para tener los 38 y lograr aprobar el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Hay 2 diputadas de Restauración Nacional que no apoyaron la carta o la consulta a la Corte. Una de esas es doña Ivonne Acuña. Ayer nos dimos cuenta que usted estaba en reunión con doña Ivonne. ¿Cómo se trabaja tal vez? ¿O esta reunión era parte de esas negociaciones para tratar de obtener esos 3 votos que hacen falta? Bueno, en realidad yo voy a tratar de tener los 57 votos. Ese es mi trabajo. Es decir, yo tengo que reunirme con todas las señoras y señores diputados en estos días. Espero hacerlo. Le he solicitado cita a varios de ellos. Algunos quedan pendientes, unos en una fecha, otros en otra, pero obviamente yo tengo que tratar de convencer que la alternativa al proyecto no es mejor y que por tanto es mejor aprobar de una vez el proyecto y decirle a los costarricenses que tengamos una Navidad tranquila, que tengamos una Navidad otra vez con la esperanza de que vamos a salir adelante como país. Yo siempre destaco lo que nos une, no lo que nos separa. Y me parece que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Perfecto, muchísimas gracias al ministro de la Presidencia, don Rodolfo, por hoy aceptar esta entrevista y estar acá desde el despacho en Casa Presidencial, por ampliar un poco también el tema sobre el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, en que en los próximos días ingresaría a consulta a la Sala Constitucional. Ustedes tienen más información en la revista de Costa Rica Noticias. Buenos días. Gracias a Caterina por esta información. Teníamos a don Rodolfo Pisa hablando sobre el proyecto de plan fiscal y tenemos ya vía telefónica a Albino Vargas de ANEP para que se refiera a esto que comentaba don Rodolfo Pisa. Don Albino, muy buenos días. Para iniciar, don Rodolfo decía que el proyecto en su mayoría respeta lo que pide la Constitución. ¿Es esto así? ¿Qué considera usted al respecto de estas declaraciones? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, mire, hay prestigiosos especialistas en derecho constitucional que están afirmando que ese proyecto está cargado de inconstitucionalidades. Ya no solo sorprende lo que dijo Corte Plena de cómo le afecta ese proyecto en cuanto a organización y funcionamiento, sino que lo está diciendo la propia Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, que ese proyecto se metió con la autonomía de la Caja al debilitar el seguro de enfermedad y maternidad tan apreciado por el pueblo costarricense. Y además lo que viene sucediendo en cascada en los consejos municipales de este país, que se sienten amenazados en su autonomía por ese proyecto. Anoche fuimos testigos de 2 nuevos consejos municipales más, Coronado y San Rafael. Y en San Rafael, estando el propio señor viceministro de la Presidencia interino, don Juan Alfaro, aún así el Consejo Municipal rechazó el combo fiscal. Ya van más de 50 consejos municipales que votan contra el combo fiscal. Y bueno, y además todavía, si vamos por el procedimiento, hay muchísimas dudas. Mucha gente especializada también piensa que este proyecto está con vicios de nulidad y se espera para la mañana de hoy conseguir la 10ª firma diputadil que permita presentar una segunda consulta a la sala de que por el procedimiento el proyecto está malo. Pienso que como gobierno de la República ellos han sido muy prepotentes, muy arrogantes, muy soberbios, han menospreciado toda posibilidad de diálogo y han incluido en estrategias del miedo, ¿sí?
Para hoy se esperaba el estallido de la crisis fiscal. Nos vinieron amenazando durante los últimos meses de que hoy era el día del apocalipsis, que hoy era el fin de los tiempos, que hoy las calificadoras de riesgo sacaban una nota negativa para el país. Y bueno, usted constata que no está ocurriendo eso. Entonces, y esperamos que la serie de torpezas que han venido cometiendo la Sala Cuarta les enmiende la plana y se vean forzados a lo que esperamos todos, ¿verdad? Que es un diálogo político, social, multisectorial, con empresarios, con cooperativas, con solidaristas, con ellos mismos como gobierno, con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, para que podamos construir una solución fiscal integral, no el parchecito que ellos quieren, ¿verdad? Porque ya ellos mismos lo han confesado, ocupan eso para ir a pedir prestado, que crezca el endeudamiento país, que siga esa locura del pago cotidiano de intereses que está ahogando el presupuesto de la República, y que pues de una vez por todas entiendan, ¿verdad?, que hay una demanda ciudadana por ser considerada, por ser tomada en cuenta en un problema tan grande, tan profundo, que incluso estamos conscientes va a afectar hasta los chicos que no han nacido. Ahora, don Albino, don Rodolfo mencionaba que ellos siguen trabajando en lo que es el plan A, por así decirlo, y no piensa en un plan B porque asegura que sería muy doloroso para el país. ¿Cómo ve usted esta situación? Lo que pasa es que ellos apuestan a que el sistema tributario siga siendo un sistema tributario eminentemente regresivo. Ellos siguen considerando que nunca se va a poder controlar la evasión y el robo de impuestos, que supera los 8 puntos de Producto Interno Bruto. Ellos creen que nosotros siempre vamos a tolerar esas barbaridades de las amnistías y los perdones tributarios que contiene el 20.580. ¿Doloroso para quién? Vamos a ver. ¿Qué nos han dejado los TLCs que don Rodolfo y el partidismo han defendido? ¿Qué nos han dejado? La mitad de la población económicamente activa, en edad productiva, al margen del mercado laboral formal. Una clase media altísimamente endeudada. Estos déficits fiscales estratosféricos que nos están amenazando. Más concentración de la riqueza. ¿Qué es más doloroso todavía? ¿Desaparecer lo que queda de la clase media? ¿Seguir hundiendo a las micro y a las pequeñas y las medianas empresas? Esa es la amenaza de don Rodolfo Pisa. Esa es la nueva estrategia del miedo que van a seguir implementando un día sí y otro también, como esta que dicen que no tienen plata para pagar los aguinaldos. Y las reservas monetarias del Banco Central están casi en los 9.000 millones de dólares. No, señores, con todo respeto, no se vale jugar así. No se vale la estrategia del miedo, no se vale intimidar a la sociedad. Se vale el diálogo, transparentemente, de cara a la ciudadanía. Ustedes saben que los sindicatos siempre actuamos de buena fe, pero ellos jamás quisieron ser transparentes al respecto. Con respecto a los votos en la Asamblea Legislativa, asegura que lucharía por alcanzar los 57 diputados. Bueno, don Rodolfo sabe que eso no es políticamente viable. Yo creo que si ellos meten el segundo debate a contrapelo de la Constitución, a contrapelo de Corte Plena, se llevarían una sorpresa, porque los informes que nosotros tenemos es que de 22 votos que tuvo el pueblo para el primer debate, ese número va a subir. Claro, ya están maniobrando, ¿verdad? Ya están maniobrando de que van a ir a preguntarle a la Sala Cuarta si pueden sacar todo lo que dijo la Corte, que no está bien, para seguir insistiendo en el proyecto. Y olvidan que el 208 bis no se puede usar para proyectos que ocupen 38 votos. Pero en realidad, pues estamos acostumbrados, ¿verdad?, a todas las maniobras de atropellar el procedimiento parlamentario
actuando al filo de la Constitución. Recuerde que ya ellos actuaron al margen de la Constitución, ¿verdad? Cuando doña Rocío Aguilar firmó la chequera para pagar unos bonos al margen de la Constitución, cualquier cosa es de esperar de, digamos, la hegemonía neoliberal que era preponderante en el gobierno del señor Alvarado. Bien, muchísimas gracias. Era Albino Vargas de ANEP quien nos ampliaba las reacciones con respecto a las entrevistas que se le hizo a don Rodolfo Pisa esta mañana. Vamos a ir a una pausa comercial, ya venimos con más. Les enseñaste sus primeros